Ya. La unidad nueva que estamos viendo se llama unidad 3 y se llama Análisis Crítico de Géneros Discursivos en Comunidades Digitales. Es decir, vamos a analizar textos que principalmente se privilegia la opinión, ¿cierto? Y que se redactan en textos digitales, como por ejemplo en plataformas digitales, lo que nosotros conocemos como las redes sociales. Vamos a identificar ahí el proceso de comunicación, analizar, por ejemplo, conceptos de cultura, conceptos de, en este caso, de influencia, de creencias, de puntos de vista. Entonces, eso todo lo vamos a analizar en diferentes textos o visualizados también, como lo vamos a hacer hoy día, ya para analizar en general el proceso comunicativo. Por eso dice análisis crítico de estos géneros, ¿ya? Todo basándose en esta era digital que nosotros estamos viviendo día a día, ya que comúnmente esta unidad, que siempre es el final de cada curso de la asignatura, ya siempre se basaba en análisis textual de los textos de medios masivos de comunicación, pero con todo esto de la era digital, era importante cambiar la perspectiva esta unidad a cosas actuales, con la vivencia de ustedes, ya que ustedes no se informan, por ejemplo, muy pocos compran el periódico, leen ahí la información, sino que nosotros la vemos directamente de las redes sociales, ¿ya? Por eso, en eso se basa esta unidad. Entonces, la primera clase que vimos de la unidad, y fue el lunes pasado, aquellos que no se pudieron conectar, comenzamos a ver la unidad y vimos el concepto ya de las comunidades digitales, ¿ya? Y hoy día vamos a ver cómo se posiciona o cómo nos posicionamos nosotros como emisores frente a una audiencia. Y ahí, como dice el objetivo de la clase, vamos a analizar videos, en este caso efectuando los efectos culturales que producen los llamados influencers, ¿ya? Y la manera en que se posicionan sobre una determinada audiencia. Es decir, qué se necesita para ser un emisor, ¿cierto?, en estos tipos de comunidades digitales, cómo me expreso ante un receptor, que se necesita para que el mensaje sea entendido. Si recordamos entonces, la clase pasada comenzamos a ver las comunidades digitales, es decir, el ámbito comunicativo, ¿cierto?, de nuestra asignatura, y dijimos que las comunidades digitales corresponden a aquellos grupos digitales en los que se promovía, ¿cierto?, la interacción entre varias personas, con el objetivo en general de compartir opinión y experiencias sobre un tema en particular. En general, el objetivo de estas comunidades digitales es compartir información no a este lugar donde nosotros queremos informarnos, ¿cierto? Ya pertenecemos a esa relación, a esa comunidad. Estas interacciones se realizan a través de medios o canales digitales. Como dice ahí, las características de las comunidades digitales, principalmente no importa la ubicación geográfica. Yo puedo pertenecer a una comunidad, es decir, puedo opinar del tema en ese espacio donde varias personas participan. No es necesariamente que yo viva en ese lugar, sino que puedo estar, ¿cierto? Puede haber una diferencia en el país, ¿cierto? En el rango de género, etcétera. ¿Está anclada en medios digitales? Claramente, porque como es una comunidad digital, utiliza esta plataforma. Los participantes tienen roles específicos, como vamos a ver hoy, el influencer, ¿cierto? Contribuyentes, hater, etc. Vamos a crear personajes principales de que cumplen y porque son, en este caso, característicos para analizar estos tipos de texto en estos procesos comunicativos. Y por último, permiten a los integrantes ser parte de algo. Muchas veces, como yo les contaba en la clase pasada,
físicamente, en la realidad, muchas personas son introvertidas, no tienen mucha comunicación de manera personal, ¿cierto? Con amigos, con familiares, y estas redes sociales han sido adaptadas, ¿cierto? Emocionalmente y psicológicamente para estas personas, ¿cierto? Se sientan parte de alguna comunidad. Por eso existen estos eruditos tecnológicos, digitales, que se informan y crean este tipo de personalidades a base de esto, que permite la integración y sentirse parte de algo. Vimos que existen comunidades, es decir, interacciones de comunicación entre personas de distintas maneras. Por ejemplo, podemos hacer comunidades de acción, donde nosotros, por ejemplo, teníamos la idea de hacer colaboración, ser adyacentes, ¿cierto?, de alguna opinión, como por ejemplo, adoptar animales, luchar por el medio ambiente. Eso se referían a comunidades de acción. Comunidades de circunstancia tenía que ver con aquellas personas que compartían quizás una misma enfermedad, una misma, por ejemplo, una misma característica de pensar, etc. Otra comunidad de interés tenía que ver principalmente con el hobby que a nosotros nos gusta, por ejemplo, la lectura, la escritura, la pintura, la construcción, el deporte. Podíamos seguir, por ejemplo, personas famosas que nos aludía al interés propio. Otro tipo de comunidad son las de lugar, ya que principalmente eran comunidades relacionadas con promocionar algún espacio, alguna pyme, etc. Y la práctica tiene que ver, ¿cierto?, con aquellas comunidades que nos incitaban a crear una opinión o a crear, ¿cierto?, formas, en este caso elementos como construcciones, por ejemplo, cómo ambientar tu pieza, etc. Entonces, por eso dice práctica, llevar, ¿cierto?, al receptor a realizar, en este caso, algún hecho, alguna acción. Entonces, teníamos 5 tipos de comunidades digitales. Con esta idea de el boom digital, y que se relaciona mucho con el ámbito de nuestra asignatura, porque la asignatura tiene que estudiarse la parte de comunicación, ¿ya? Vamos a ver los conocidos o llamados influencers. Vamos a ver un pequeño video, ahí si pueden estar atentos al video, pueden subir un poquito el volumen de su celular o del computador. Y vamos a comentar sobre lo que es un influencer. Buenos y tecnológicos días. Si eres un usuario activo de las redes sociales, probablemente habrás escuchado hablar de los influencers, pero ¿sabes qué son o en qué consisten? Te lo contamos. Un influencer es un prescriptor de un determinado tema. Son personas que se han hecho populares entre los usuarios debido a sus canales de YouTube, blogs, redes sociales como Instagram, y a través de ellos son capaces de hacer que la información que publican se comparta rápidamente. Los influencers no son tus amigos ni los conoces en persona, sin embargo te identificas con sus publicaciones ya que comparten su particular visión de lo que les apasiona, ya sea la moda, el deporte, los videojuegos, la música o cualquier otro tema. Es decir, es algo así como un líder de opinión. Por esa razón son especialmente interesantes para las marcas, ya que son capaces de influir en la población a través de un vídeo, una foto o un post. Y es que hoy en día lo normal es que googleemos algo para saber la opinión sobre un producto que necesitamos. De hecho, en nuestra decisión de compra tienen mucho más peso las opiniones y otros comentarios de internet que la información encontrada en la web oficial de la empresa en cuestión. Por esta razón, los influencers son tan necesarios para las marcas. Y es que ellos, como líderes de opinión, tendrán mucho peso en tu decisión final. Por eso las organizaciones no solo están dispuestas a invitarles a viajes o presentaciones, sino también a pagarles por publicar sus productos. Sin embargo, esto puede volverse en su contra, y es que en muchas ocasiones el influencer que contratan no está relacionado con la temática del producto que quieren promocionar, o el público al que se dirige no es el mismo que el de la firma. Entre los influencers más famosos de España tenemos a Dulceida o el Rubius, mientras que a nivel internacional podemos encontrarnos a PewDiePie o Chiara Ferragni.
Y esto es Influencer y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Si queréis refrescar la memoria solo tendréis que echar un vistazo a nuestro vídeo de la semana pasada que es partner de YouTube. Nos vemos en computerhoy.com. Ya, entonces como vemos, el tema de los influencers tiene que ver mucho con aquellos tipos nuevos de emisores que van a surgir, ¿cierto?, en estas redes digitales para podernos informar y argumentar. Nosotros mismos vamos a ser partícipes de estos influencers, gracias a ellos, ¿cierto? Nosotros podemos adoptar opinión, podemos adoptar juicios sobre la realidad y de distintos temas, por ejemplo, educación, deporte, ambiente, la música, las obras de arte, etcétera. Lo particular, como dicen los influencers ahí, y como están ahí definidos en la pantalla, es una persona que tiene presencia y credibilidad en las redes sociales. Como dice ahí la niña que expuso el video, que no es necesario que yo sea amigo de ese influencer, sino que es la capacidad de cómo se expresa, ¿cierto?, para entregar la información, para que en sí nosotros no captemos la información y podamos hacer un juicio sobre ella. Fíjense que también habla sobre la importancia de estas personas, de estos tipos de emisores, porque gracias a ellos nosotros podemos aclarar dudas que muchas veces, por ejemplo, si nosotros queremos comprar un producto, a veces no vamos directamente a la página del producto a ver los comentarios, sino que buscamos, como ustedes dicen, tutoriales en YouTube donde aparecen personas que nos enseñan, por ejemplo, a hacer y resolver nuestras dudas, como por ejemplo, buscar cómo funciona un elemento de cocina o cómo arreglar, por ejemplo, un celular, etc. Entonces, fíjense la capacidad de creación de estos tipos de emisores y cómo son tan influyentes, ¿cierto?, en los emisores que somos nosotros, que participamos en estas redes sociales, en estas comunidades, ¿cierto?, digitales. Una de las funciones que hacen estos tipos de emisores ya digitales es que crean historias para conectar con sus followers, dice ahí, y es por eso que confían en su información y opinión. Son personas que se informan, ¿ya? No es necesariamente que hayan estudiado ese tema, decir que tengan un grado de título de estudio, sino que se hayan informado muy bien, ¿ya? Y con eso les sirve para poder hacer estos canales digitales y poder a nosotros, ¿cierto?, informarnos sobre cuestiones que nosotros nos preguntamos, como por ejemplo alguna información en específica en la red. Muchos de los alumnos, por ejemplo, que tengo en el colegio, ya cuando yo les hago leer un libro, muchas veces ellos acuden a las reseñas que aparecen en YouTube, por ejemplo, los booktubers, en este caso, que hablan sobre el libro, nos dan las reseñas de los libros, nos comentan libros que quizás sean interesantes para leer. Por lo tanto, ahí también ellos se informan, hacen una retroalimentación del libro que leyeron y ahí es muy efectivo eso. Así que, como ustedes ven, son muy característicos, muy particulares, son bien beneficiosos estos tipos de canales y estos tipos de emisores, porque así nosotros nos mantienen actualizados día a día. También hay que preguntarse dentro del proceso de comunicación y de la creación de estos tipos de emisores llamados influencer, ¿ya? Preguntarse sobre, en este caso, el proceso comunicativo. Cuando me refiero, y eso es lo que ustedes van a analizar en la guía que les voy a dejar ahora de estudio, ¿ya? Es una pequeña actividad como la que dejé de las comunidades digitales, es que el texto que va a presenciarse ahí, ¿ya? Ustedes se van a preguntar quién es el enunciador, en este caso el emisor, en este caso, qué estrategias discursivas utiliza, si por ejemplo utiliza mucho la opinión, o utiliza mucho la descripción, utiliza mucho la narración, en la forma de que se expresa, qué recursos lingüísticos y no lingüísticos puede usar, por ejemplo, cuál es la apariencia de ese emisor, utiliza algún vestuario particular, en este caso para dar un sentido, por ejemplo, muchas de las personas que hablan sobre libros tienden a colocarse una ropa más formal, con lentes, para buscar, ¿cierto?, una identidad más culta, para podernos expresar su información.
Y la parte lingüística tiene que ver con la forma de expresarse, ¿cierto? El uso de verbos, el uso de formas persuasivas, palabras, en este caso, emotivas, palabras, por ejemplo, argumentos personales, de autoridad, etc. Cuando me refiero al interlocutor o la audiencia, es decir, ¿cómo es ese receptor siempre, que se espera tener cuando uno, por ejemplo, si llega a ser influencer o si va a ser un booktuber? ¿Qué tipo de emisor espera uno que sea? Principalmente el receptor que nosotros queremos es un receptor ideal, que capte esa información, que adhiera en este caso mi pensamiento, que me comente, ¿cierto? Que le guste lo que yo estoy diciendo, que sea interesante, ¿ya? Y que no solamente vaya en el minuto 1 y me aburrió el video y lo cambio, o me aburrió el texto que se expuso ahí, el comentario, y cambio, no. Tiene que ser interesante. Comunidad en que inserta. Claro, cuando yo soy un emisor, si yo quiero ser escuchado y ser leído, ya principalmente tengo que referirme al sector de la edad en que me quiero referir. Por ejemplo, yo no voy a hablar sobre tecnicismos de redes sociales a personas adultas mayores que no tienen mucho contacto, en este caso, en un porcentaje mayor, digo yo, porque sí pueden haber adultos mayores que tienen contacto con la tecnología. Usar un tecnicismo que es solamente, por ejemplo, palabras que lo entienden los adolescentes. Entonces, la comunidad en que se inserta, tengo que pensar en la comunidad en que yo me quiero referir. Y el tema. Y principalmente a la sociedad. ¿Cómo impacta lo que yo estoy diciendo? Ya quiero reflejar una creencia, quiero reflejar un pensamiento, quiero reflejar algún punto de vista. Entonces, como ustedes ven, es muy interesante ser un emisor particular de las redes sociales. No solamente podemos ver y publicar, por ejemplo, comentarios o publicar fotos en Instagram o publicar, por ejemplo, ver información, sino que también podemos hacer informaciones, emisores de informaciones, ya en este caso de redes sociales. Por eso los invito, si tienen la oportunidad de crear blogs, crear plataformas donde ustedes puedan comunicarse, fíjense que son muy gratificantes, y si lo pueden hacer, ahí me mandan el link para yo poder ahí contemplarlo, sus videos, ¿ya? Entonces, la actividad que vamos a hacer y que vamos a reflejar con el ejercicio de ver quién es el emisor, cuál es el tema, cuál es el contexto en que se refieren, cuáles son los elementos lingüísticos y no lingüísticos, vamos a ver este video, ¿ya? Que es, en este caso, un emisor que se interesa por las partes, en este caso por los accesorios del teléfono, por la tecnología, y que nos va a dar un tips particular, ¿cierto?, de cómo ahorrar, ¿cierto?, y cuidar las baterías de nuestros celulares. Cosas simples, que es un ejemplo para poder ejercitar lo que vimos ahora en clase. Ahí sí pueden activar bien su audio ahí para que puedan escuchar, y lo vamos a reflexionar con las preguntas a continuación. Las baterías del celular, un tema que nos preocupa a todos, porque no llegan al final del día, porque se gastan cada vez más rápido y hasta pueden explotar. ¿Y por qué? Te lo contamos en este plan. ¿Pueden explotar la batería de los celulares? Sí, pero tranquilos. Existen cerca de 4.700 millones de teléfonos celulares en el mundo y es bastante raro escuchar de estos sucesos. En el pasado, empresas como Sony, Dell o Samsung, con el caso del Note 7, hicieron retiros masivos de baterías del mercado porque podían tener problemas como prenderse fuego o explotar. Estamos hablando de la tecnología de litio-ion, que permite tener grandes cantidades de energía en lugares muy pero muy pequeños. Tips para mantener la salud de tu batería y que esté 20. Primer consejo. Tenemos que intentar que la batería del celular no baje del 20%. ¿Por qué? Porque abajo de esa carga el celular comienza a hacer mayor esfuerzo justamente luego para regenerar la carga de la batería, y eso a la larga no es beneficioso. Los ciclos
de carga de la batería. Una batería moderna suele tener entre 300 y 500 ciclos de carga de vida, luego empieza a decrecer justamente la cantidad de carga que puede almacenar y que nos va a dar justamente el tiempo de vida que tenemos de batería en el día a día de nuestro celular. ¿Qué es un ciclo de carga? Un día usé el celular y me quedó 80% de batería. Significa que ese día gasté solamente 20% de batería. Al otro día gasto 60% de la batería, me queda el 40%. Ahí estamos sumando el 20% del primer día más 60% del segundo día, tenemos 80% de un ciclo completo. Cuando llegas al 100% de consumo, ahí se va a haber consumido un ciclo completo de la carga de la batería. Entonces, traduciendo y en qué podés hacer para que tu vida sea más sencilla, intenta que el teléfono no se descargue todo el tiempo. Quizás escuchaste o te pasó alguna vez que alguien tiene 40% de batería y al rato le bajó al 10% dramáticamente. Esto puede ser el indicador de que hay que calibrar la batería. Suena complicado, pero no lo es tanto. ¿Cómo lo haces? Así. Primero se debe cargar la batería hasta que llegue al 100% y luego descargarla hasta que se apague el dispositivo. Dejarlo apagado durante unas 4 horas antes de volver a cargarlo de manera completa. Pero importante, hay que mantenerlo apagado. Una vez que hiciste todo esto, se habría calibrado la batería y ese posible problema que baja drásticamente se puede eliminar. A medida que avanzan los sistemas operativos, el manejo que tienen de las aplicaciones mejora también. ¿Viste que muchas veces dejas abierto varios programas que quedan en segundo plano? Bueno, no es necesario andar cerrando cada uno para ahorrar batería. ¿Por qué? Porque cada vez que los cerramos y los volvemos a abrir cuando los necesitamos, estamos al final consumiendo más de nuestro preciado jugo diario de vaca. Otra opción para optimizar la vida de nuestra batería es apagar la búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth cuando salimos de casa y sabemos que no vamos a necesitar estas opciones. El teléfono, de forma pasiva, está buscando todo el tiempo dónde conectarse o también a qué dispositivo de los que ya conoce encuentra, y eso, por supuesto, consume batería y no lo necesitamos. A la larga, es mejor apagarlo si no lo vas a usar. No es bueno cargar el celular sobre superficies que no disipan el calor, porque justamente la concentran, como por ejemplo las sábanas de tu cama, una almohada que le pongas arriba. ¿Por qué? Porque el teléfono recalienta, la batería también, y nada de esto es bueno para el dispositivo y también puede ser un potencial riesgo de seguridad. ¿Por qué podría explotar una batería? Le preguntamos al director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de San Martín. La batería de ion litio, que es la que se usa habitualmente en los teléfonos celulares, en los laptops, están previstas para ser descargadas en forma lenta. Si son descargadas de manera rápida, puede haber un calentamiento. El calor puede producir que se generen gases dentro de la batería. Al generarse gases se produce una expansión o tratan de expandirse, que finalmente termina en último caso como una explosión. Si hay problemas de fabricación o hay problemas de diseño, esto podría hacer que los dos componentes que están adentro de esta batería, que no deben mezclarse, lo terminen haciendo. Eso que se degrade con el tiempo el elemento que protege estos dos componentes. A no paranoiquear. No significa que si se cayó el teléfono o lo sentís un poco caliente, está por explotar o va a pasar algo parecido. Sencillamente que tenemos que tener cuidado y asegurarnos, si sufrió un golpe muy fuerte o tuviste un accidente, de que la batería no se haya deformado. De vez en cuando tocarlo para ver que no esté caliente, no tiene por qué estar caliente, pero si está caliente hay un riesgo eventual. La excesiva temperatura del celular podría ser un indicador que hay un problema o que tenemos un inconveniente. ¿Qué podés hacer al respecto? En principio, probar reiniciándolo a ver si no fue alguna aplicación o algo que quedó corriendo que hace que el procesador recaliente en el teléfono. Siempre usar el cargador original del teléfono para asegurarte que está recibiendo justamente el amperaje, la carga que necesita y que no va a tener una alteración. Hoy en día en nuestra vida moderna estamos muy acostumbrados a prestarnos y a compartir todo tipo de cargadores. En el mundo ideal deberíamos utilizar el de nuestro teléfono. Cuando vas a cambiar la batería de tu teléfono, asegúrate que sea un service oficial o autorizado para que si cambian un componente no esté ingresando algo que podría comprometer la integridad del teléfono que tanto querés cuidar. Estos son algunos de los consejos que podés implementar para mejorar la vida de tu batería. Y ahora queremos saber, ¿vos tenés algún tip o consejo que hagas para que la batería te dure más o que tengas menos problemas y que llegue al día? Contanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Como ven, como ahí dice Judith, es un video interesante y necesario. Ya lo busqué porque es algo que nos ocurre día a día a nosotros, ya que tiene que ver con
los celulares porque nosotros nos mantenemos comunicados a través de eso. Por ejemplo, yo la función que estoy haciendo ahora, la gestión de ser profesora y con todo esto que ustedes me mandan correo y que tienen mi número y me hablan por WhatsApp, yo no puedo vivir sin celular, ¿ya? Pero es necesario que esté cargado porque si no, no funciona. El otro día me pasó esto del celular, que tuve que cambiar la batería y al final no me funcionó, así que me tuve que comprar otro celular. Entonces, lo que sí infiere, en este caso, el emisor, nos da tips de cómo cuidar la batería, nos habla sobre las causas, ¿cierto? De por qué, cómo tenemos que cuidarnos y las consecuencias, en este caso, de que podemos, por ejemplo, se puede quemar la batería o definitivamente el celular no prenda. Entonces, en general, de eso se tratan estos tipos de emisores que nos entregan tips, que nos entregan cosas que a nosotros no nos puede suceder en la vida y que nos hace, ¿cierto? Nos hace interesante. Entonces hay que preguntarse sobre el proceso comunicativo que se llevó en este video. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué recursos lingüísticos, es decir, verbales y no verbales, son utilizados por el emisor para posicionarse ante la audiencia? Por ejemplo, en las formas no verbales, ¿qué tipo de gestos utilizó? Por ejemplo, en este caso, cómo está vestido. ¿Alguien me puede hacer un comentario sobre eso? Para que sea, en este caso, para que este emisor esté, cómo se presenta frente a su receptor. ¿Qué cosas verbales y no verbales utiliza? Por ejemplo, los gestos, a las vestiduras, cómo habla. ¿Alguien sabe cómo me puede responder sobre eso? ¿Qué recursos lingüísticos utiliza el emisor, cierto, frente a la audiencia? ¿Cómo está posicionado? Melanie, ahí Valentina, Samuel, ¿cómo está vestido? Formar o informar, ¿cómo es su forma de hablar? Fíjense que la forma de hablar del emisor tiene que ser con una tonalidad, en este caso, alzar la voz, hablar un poquito más rápido, ya que si la tonalidad es muy lenta al hablar, muy lánguida, al final no es interesante, por eso en este caso, la forma de hablar tiene que ser rápida, y en este caso el léxico y la forma, en este caso de que se habla la dislexia, en este caso se habla de manera rápida para que sea comprensible y sea interesante, ¿ya? Se presenta como informar y trata de interactuar de manera fácil para entender, como dice Melanie, usa un lenguaje formal, ya tiene que usar tecnicismo porque tiene que hablar de el celular, las partes del celular, y para que sea entendible. Los recursos visuales complementan, ¿cierto?, lo que está diciendo. Por ejemplo, si él está hablando, fíjense que el video está editado de tal manera que nos muestra, por ejemplo, la situación del celular, nos muestra iconos, dónde nos tenemos que conectar el celular, qué cosas, aplicaciones hay que deshabilitar para que dure la batería, ¿ya? Todas esas formas nos utilizan para que nosotros como receptores nos comprendamos mejor su información. ¿Por qué? Porque si este emisor solamente nos hubiese informado del ahorro de esta batería, de cómo cuidarla, y no hubiese nada en la parte detrás de él, yo creo que solamente escucharlo y no hay ni siquiera una imagen, un gráfico, una intersección, por ejemplo, de otro emisor como este técnico, ¿cierto? Este ingeniero que nos cuenta un poco de manera como argumento de autoridad qué debemos hacer si esta batería se recalienta en este caso. Si no hubiese hecho todos esos recursos, yo creo que el mensaje no hubiese llegado a ustedes de manera más comprendible. Entonces los recursos son importantes, los recursos visuales dentro de lo que nosotros estamos haciendo como emisores digitales. ¿Qué evidencia nosotros podemos ver? Claro, como dice Carla, sí, porque llama más la atención. Fíjense que todo lo que yo estoy diciéndole va a tener un sentido porque es el trabajo que ustedes van a hacer y que se los voy a dar el lunes en las instrucciones del libro, ¿ya? ¿Qué evidencias aporta el influencer seleccionado para dar validez a su discurso? Primeramente, cómo él valida que su discurso en este caso sea correcto, sea verídico, ¿cierto? Para nosotros, porque él se informa de lo que está diciendo, él sabe, nos da tanta información que no nos cabe duda de lo que está diciendo, ya la información, como digo yo, es completa,
utiliza argumentos de autoridad porque nos invita en algún momento del video, nos invita a escuchar, ¿cierto?, a este ingeniero en celular que nos comenta sobre los celulares. Entonces ahí hace un respaldo tanto de su argumento que nos deja ahí que su información sea verídica, ¿ya? Y los recursos utilizados por el emisor son pertinentes al tema, claramente, porque tienen que ser pertinentes. No puede mostrarme una imagen que no tiene nada que ver con el tema que se está expresando. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan de lo que estamos pasando, que para ser emisor, es decir, emisores digitales, tenemos que tener a la perspectiva todo lo que estamos viendo. ¿A qué audiencia me voy a dirigir? El tema que voy a presentar, tengo que tener mucho conocimiento de ello, no se me tiene que escapar ninguna información. ¿Para qué? Para que el receptor, cuando me escuche, ¿cierto?, comprenda todo lo que yo quiero decir y no le quepa alguna duda, ¿ya? Y tengo que utilizar, para que sea entendible, ¿qué cosa? Recursos lingüísticos, es decir, mi forma de expresar, qué palabras voy a utilizar, y mis formas no lingüísticas, es decir, cómo voy a estar vestida, qué gestos voy a utilizar, cómo voy a hacer la dicción en este caso de lo que voy a decir. Entonces, a eso se refieren los emisores digitales en el proceso comunicativo. Junto con eso, con lo que hemos hablado, vamos a analizar este mismo tema en textos, por ejemplo, en la guía que dejé el lunes pasado y que solamente recibí de Veriuska Rodríguez, Carla Vergara, Dayana Durán, Valentina León, Melanie Lobos, Sofía Flores, Valentina Collinao y Tomás González. Ellos solamente, de todo el grupo de curso, que son alrededor de 41, recibí su guía de comunidades digitales, donde había un texto, una noticia que hablaba sobre un influencer, ¿cierto?, vegana, que nos contaba algún hecho particular y había que identificar de ese texto el tema. Siempre el tema tiene que estar redactado en una palabra. Por ejemplo, en este caso el tema era el veganismo. Después le preguntaba sobre la idea principal, ustedes tenían que redactármela en una oración. ¿De qué se trataba el texto? Y luego venían preguntas sobre lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué el texto hablaba de un influencer? ¿Qué lo hacía influencer en este caso? ¿Por qué los emisores la consideraban así? Y ahí venían muchas preguntas relacionadas al texto. Esa era la tarea. Yo sé que tuvieron muchas pruebas la semana pasada y lo entiendo, así que tienen hasta esta semana, hasta el domingo, para entregarme la guía del lunes pasado, ¿ya? Y la guía que les voy a dejar ahora, que es un pequeño texto donde ustedes van a aplicar lo que hemos aprendido hoy día, ¿ya? ¿Y qué tienen que identificar en esta guía? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? Giselle Centeno. Y así me lo mandaste, reenvíamelo, porque de repente ustedes me envían correos y de repente se les queda a ustedes en borrador o no se envía totalmente o a mí se me va a spam. Entonces ahí hay ¿cómo se llama? Hay una difusión, ¿cierto? Diferente de los correos, así que si ya me lo envió Giselle, me lo puede reenviar, ¿ya? Entonces, queda pendiente la guía de esta semana, que es de esta materia, y la guía de la semana pasada, aquellos que no nombré, por lo tanto no me llegó la guía, tienen hasta el domingo para entregármelo. ¿Por qué? Porque las guías sirven para ustedes comprender la materia, es mi forma de retroalimentar mis clases. Los que siempre están al día tienen muy buenas notas. Fíjense que tengo una alumna que tiene promedio 7, y no es porque yo le regale la nota, sino que es porque por la forma en que ella me entregó todas sus guías y que es consecuencia de sus notas, ella pudo aprender de manera eficaz. Hay algunos que van raspando el 4, ya tienen nota 5 y no me ha entregado ni una guía. Entonces yo sé que necesito que se pongan al día, ya, porque por cada 7 guías va a haber un punto y que yo se los voy informando por correo. Cuando usted tenga 7 guías, yo le voy a decir, usted ya tiene un punto para subir algún trabajo de evaluación, ¿ya? Así que hay que ponerse al día. Por ejemplo, ¿quién está al día? Valentina Bonasco, Valentina Collinao, Sayen Correa, Sofía Flores, Valentina León, Melanie Lobos, Dalton Millán, que le falta una guía por ahí. ¿Quién está al día completamente? Veriuska Rodríguez también, como los que nombré anteriormente, Jesús Rojas, Vicente Saúd, Kiara Vergara, Carla Vergara,
y Giselle Centeno. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, me falta la que pasó la semana pasada. Pero Valentina, también tú estás al día. Quedaría entonces pendiente la guía de la semana pasada porque estamos viendo una nueva unidad y la de esta semana que la voy a dejar ahora, como ven ahí. Y voy a marcar, que sería guías pendientes. La guía de la semana pasada, que se llama Comunidad Digital, está clarito así en WebClass. Si usted no logra encontrar la guía en este universo de WebClass por ahí por recursos, me escribe y me dice, profe, usted me puede mandar la guía y yo se la mando, ¿ya? Pero también tiene que saber buscar porque yo se las dejo clarito hasta con la fecha de la clase que di. Y la guía 6, que sería esta que voy a dejar ahora, Influencer. Un texto donde ustedes tienen que hacer comprensión lectora. Nada más que eso, comentar, ya que nos va a servir para hacer los trabajos. Sigo. Muchos me escribieron sobre el libro que había que leer. Había que leer el libro Fahrenheit 451. Pero lo que pasa que Fahrenheit no lo vamos a leer porque como es el último libro de ustedes, y como estamos trabajando la era de las redes sociales, de la comunicación digital, me interesa que lean un libro, ya, que a ustedes les gusta. Por eso dice libro a elección. Puede ser cualquier libro, pero a su edad, ya, no me van a elegir la Caperucita Roja ni la Cenicienta, no. Tiene que ser un libro que a ustedes les interese, que sea acorde a su edad. Puede ser un libro de cualquier tema, puede ser de terror, de misterio, de detective, de amor, ciencia ficción, etcétera. ¿Ya? Pues, ¿cuántas notas nos quedan para cerrar? 3, 4, son 6 notas. Nos quedan 2 evaluaciones más las notas acumulativas de las guías que estoy dando en clase. ¿Ya? Así que son 6 notas. Hasta ahora llevamos 3 y ya subí las notas a WebClass. Aquellos que me dieron trabajo atrasado, durante hoy día o mañana voy actualizando las notas. Ya tengo hasta ahora la lectura dramatizada, área 81 y la unidad 2, que es el trabajo de los referentes. ¿Ya? Así que son 3 notas. Nos quedaría el trabajo del libro, que es el libro a lección, que ustedes pueden comenzar desde hoy día a leer o a pensar cualquier libro que a ustedes les gusta leer. Puede tener 40 páginas, no importa que tenga, puede tener 100 páginas, lo que ustedes quieran. Si usted no tiene idea de qué libro leer, como varios me preguntaron, profe, ¿usted me puede sugerir algunos libros? Yo les sugerí, parece que a 3 alumnos de este curso, 6 libros, pero de distintos temas, como por ejemplo ciencia ficción, misterio, para que pudiese elegir si no está seguro de qué libro escoger. Varios ya me mandaron libros de los que les puede gustar. Me mandaron sus portadas, algunos no los he leído, pero será interesante cuando vea su trabajo final. El trabajo es un trabajo creativo que el lunes le voy a decir de qué se trata. ¿Qué van a hacer? Entonces, buscar el libro que a ustedes les interese de cualquier temática, ya si lo hayan leído anteriormente, bien, porque la idea es que se informen de él para que tengan argumentos y opinión. Y la otra tarea es que me realicen las 2 guías pendientes, que sería la guía de comunidades digitales, que ya la subí, que pertenece a la clase anterior, y la guía de ahora de los influencers. Y todo eso, las 2 guías me la entregan hasta el día domingo. Organícense ahí en su tiempo, denle un poquito de tiempo a las guías, un ratito, aunque sea media hora, si no la alcance a hacer, la vuelve a hacer otro día, tiene toda la semana para hacerlo, ¿ya? Así que dudas o consultas de las guías me escriben, y de los libros, si no sabe qué libro leer, les puedo sugerir yo libros acorde a su nivel de tercero medio. ¿Ya? ¿Alguna duda? Acuérdense que las notas yo ya las subí a WebClass, así que está todo eso listo. Eso, chiquillos. La guía la voy a subir ahora, igual que la clase en PDF. Que estén bien y nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao.